el motivo de nuestra presencia pues es que nos encontramos en esa marcha del domingo, la compañera en la cual me hace una invitación en donde nos comentan, me comenta brevemente que había que hablar de mi percepción acerca de los derechos humanos en nuestro país. Desde nuestro lugar de donde venimos, nosotros somos originarios de un espacio del oriente del Valle de México y que tiene que ver con el exlago de Texcoco, lo que es el perímetro del lago de Texcoco, en donde está ubicada esa comunidad o ese municipio de San Salvador Atenco, el cual está conformado por 5 comunidades: Ixtapan, Nexquipayac, Atenco, Acuezcómac y Zapotlán. En algunos casos, en el caso de Ixtapan, es una parte o un pueblo de ese mismo municipio de Atenco, que la mayor parte del excedente de tierras que son de uso común ya la vendieron a Conagua en estos 10 años de resistencia por no venderla. Ese pueblo en particular fue seducido por el sistema con el propósito de implementar ese megaproyecto de aeropuerto. Entonces, esa comunidad altamente priista y que pues ha caído en la forma en que les han ofrecido un pago por sus tierras y que han accedido. Es la única comunidad que ha vendido todo su excedente, o lo que le llamaríamos el agostadero de las tierras que tienen en Ixtapan. Nexquipayac es otra comunidad que en el tiempo en que se hace la represión del 2006, 3 y 4 de mayo, tiempo en que 4 años prácticamente, en donde esa comunidad es seducida a través de Conagua. Conagua es la que se encarga de vigilar el agua del subsuelo y de la superficie, únicamente esa comisión, pero resulta que el gobierno o el sistema lo ha ocupado este medio, Conagua, para hacer la compra, ser como el intermediario, la compra de las tierras y el ofrecimiento de una cantidad económica a las comunidades, en donde de alguna manera parte de esas tierras en Nexquipayac, es otro pueblo que viene del norte hacia el sur de esa región, prácticamente vendieron parte de su excedente, no sus tierras de labor, ¿sí? Y eso demerita o disminuye o hace que el movimiento de resistencia se vea como mermado. La resistencia en Atenco, que es el lugar donde prácticamente se inicia esa resistencia, hasta el momento no ha cedido, al contrario, se ha fortalecido. Tuvimos que pasar por una situación de represión en el 2006, el día 3 y 4 de mayo, en donde de alguna manera sentimos y lo vemos como una realidad que el sistema tenía que dar un ejemplo de no seguir avanzando, de no seguir creciendo con el mal ejemplo que pone Atenco al parar ese decreto,
al impedir que se tomen las tierras bajo un decreto expropiatorio que sin avisarle al pueblo, sin mediar ninguna forma de comunicación hacia los que iban a ser afectados, que son los ejidatarios y las comunidades, y que de alguna manera ese megaproyecto prácticamente desaparecía todo ese territorio, y que la respuesta de la gente inicialmente fue la incertidumbre, fue ese respeto que tiene hacia lo que significa el derecho o a lo que significa el respeto a lo que mandata el gobernador, o en este caso el presidente de la República, representado en ese tiempo por Vicente Fox, y que la gente es respetuosa y tiene en su mente que vivimos en una patria. Cuando se le maneja que ese proyecto iba a ser de utilidad pública, la gente, nuestros padres, nuestros abuelos, dicen, bueno, pues va a ser en beneficio porque significa progreso. Luego entonces, nunca nos consultaron, fue un decreto que nos cae como agua fría, como agua helada, y que nos atemoriza, nos desconcierta, nos vuelve impotentes, no sabemos qué rumbo tomar. Pero en ese lapso, cuando en el 2001 se empieza ese rumor, la gente empieza a razonar, sobre todo los jóvenes, surge un movimiento que se llama Atenco Unido, integrado por jóvenes estudiantes, algunos ya profesionistas, que dicen, bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer una consulta con el pueblo. Esa consulta resulta que se opone a ese proyecto, en donde se evalúa el impacto socioeconómico, el impacto ecológico, el impacto, sobre todo, la desaparición de nuestras raíces, de nuestra historia, de lo que somos como identidad, como pueblo. Prácticamente en esa reflexión caemos en la cuenta de que nos iban a desaparecer territorialmente y que nos iban a acomodar. Incluso por ahí ya se habían apartado algunos lugares en la zona de Ecatepec o en la zona de Chalco. Estamos hablando del 2001, en donde nosotros colindamos con Ecatepec. Conocemos perfectamente la zona de el Valle de Chalco, en donde el amontonamiento, sobre todo en Ecatepec, para nosotros es conocido, no era nada desconocido, en donde nos iban a desplazar en algunos lugares que ya supuestamente habían dispuesto. Eso para los que presentaran título como ejidatarios, ¿sí? Y para los que no, esa fue la reflexión. Y para los jóvenes, que son una gran cantidad, y estamos hablando tan solo de la comunidad o del núcleo ejidal de Atenco, en donde hay un promedio de 2,000 ejidatarios entre posesionarios y ejidatarios legalmente reconocidos. 2,000, cuando somos un promedio de 14,000 habitantes, ¿qué iba a pasar con los otros, a los cuales no se les iba a tomar en cuenta? Entonces hubo esa reflexión y la postura. En asambleas públicas se decidió no dejar la tierra. Desde luego, argumentando y poniendo por delante el derecho que nos asiste de acuerdo a la Constitución, en donde se iba a hacer un amparo para solicitarle al gobierno que quitara o que explicara, por lo menos, porque hasta octubre del 2001 es cuando nos dicen
y descubrimos que por nuestra cuenta descubrimos la cantidad de territorio que nos iban a expropiar, y en donde nos damos cuenta que iba a ser en dos etapas. Una, la expropiación de la zona que iba a ser ocupada por ese proyecto, y la otra parte, las vías de comunicación, que enseguida era la parte segunda del proyecto, las vialidades, en donde prácticamente en nuestra comunidad, que no es más allá, estoy hablando de Atenco, 3 cuadras al norte, 3 cuadras al sur, 3 cuadras al poniente y al oriente, no es más grande nuestro territorio. Ese es nuestro pueblito del núcleo de Atenco. Quiere decir que por en medio del pueblo iba a pasar una carretera, por la iglesia, los panteones iban a desaparecer. Cuando se habla de los panteones, se habla de nuestros abuelos, se habla de una tradición muy importante, de una costumbre muy importante, y que tiene que ver con nuestros ancestros. Y cuando se nota que van a pasar y que no pidieron permiso y que jamás cuidaron esa parte y respeto a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, la gente decidió no vender ni aceptar por ningún motivo el que nos arrebataran la tierra. Cuando al pueblo no se le informa, ni siquiera se le hace partícipe de ese proyecto, creo que se están violando los derechos más elementales. Y desde luego que hubo muchas propuestas, pero fundamentalmente es que esas tierras fueron ganadas con sangre, con sacrificio de nuestros abuelos, porque insertado está en nuestro núcleo ejidal 2 haciendas, la hacienda grande y la hacienda chica. Todavía tenemos recuerdos de nuestros abuelos, las pláticas de nuestros abuelos. En mi caso muy particular, soy descendiente de gente que fue peón o esclavo de esas haciendas, y que con la revolución vinieron a emanciparse y fueron dotados hasta el 29 fueron dotados de tierras de labor a la comunidad. Creo que lo que estamos planteando es una parte en donde los gobiernos desconocen, ignoran al pueblo, y que los convenios que hacen en cuanto al progreso del que nos hablan, pues no obedece a los intereses del pueblo, obedece a intereses ajenos totalmente al mismo pueblo, que tiene que ver pues con el poder económico nacional y extranjero. A grandes rasgos eso es lo que les puedo platicar de la primera parte.